Semana 23 de este 2025, primer semana del mes de junio, y como siempre decimos, deseando que sea una semana, por supuesto, de éxito en todas sus actividades, sus metas, sus tareas, todo lo que tengan planeado para esta semana, que les vaya bien, que todo salga como ustedes lo han planeado. Son nuestros deseos y por supuesto, también, como también lo decimos siempre, pues que sea una semana de victoria, en ese sueño que todos compartimos, en ese sueño que día tras día seguimos tratando de alcanzar, ¿no? Y es la transformación de nuestro país. Así que en términos generales que sea una gran semana para todos. Se están cumpliendo 1029 días, 1030 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Hoy, lunes, ya 2 de junio, llegamos a la mitad del año, va volando este 2025. Como siempre hemos tratado y lo venimos haciendo en estos últimos videos, pues el aperitivo que siempre tenemos acá en nuestro contenido, pues tratando que sea algo positivo. Muchas noticias buenas pasan, lo decimos, y pasan muchas veces desapercibidas. Entonces, pues vamos a enfocarnos también en tratar que nuestros videos, que nuestro contenido tenga ese entremés, algo positivo. A veces lo conseguimos, hoy más o menos lo conseguimos. Entonces, lo primero que tenemos que decir, y lo vieron ustedes en el título del video, es una grandísima noticia. Gustavo Petro la define como una victoria colombiana en turismo. Pues resulta que nuestro país recibió 47 nominaciones en los que se llaman los premios Oscar del turismo. Con estas nominaciones se reconoce el liderazgo de Colombia en el turismo sudamericano, destacando destinos como Bogotá y Medellín, gracias al rol clave que desarrolla ProColombia en la promoción internacional. Entonces nos vamos para la página de ProColombia para ampliar un poco esta noticia que de verdad nos parece positiva y, como dice Gustavo Petro, una victoria de Colombia. Entonces ya lo sabemos, 47 nominaciones en los Oscar de Turismo. En estos premios que reconocen lo mejor del turismo a nivel suramericano, Colombia recibió 10 nominaciones como país. Destinos específicos como Bogotá, Medellín y Barranquilla, entre otros, fueron reconocidos con 22 nominaciones. Se destaca la primera nominación de Las Lajas como destino turístico líder. De estas nominaciones, 10 corresponden a categorías como país, 22 a destinos específicos como ciudades y atractivos naturales, 11 a hoteles destacados, 2 a infraestructuras claves, el Aeropuerto Internacional Dorado y el Puerto de Cartagena, 1 al Centro de Convenciones Agora en Bogotá y a la agencia de viajes Fodies Colombia. El país recibe nominaciones en las categorías Destino Líder de Turismo de Aventura en Sudamérica 2025, Destino Líder de Cruceros en Sudamérica, Destino Culinario Líder en Sudamérica, Destino Cultural Líder en Sudamérica, Destino Líder en Sudamérica, Destino Verde Líder en Sudamérica, Destino Natural Líder en Sudamérica, Oficina de Promoción Turística Líder en Sudamérica, Destino Líder para el Avistamiento de Ballenas en Sudamérica 2025 y Destino Líder de Turismo Juvenil en Sudamérica 2025. Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla y San Andrés han sido reconocidas como finalistas en los prestigiosos premios Oscar del turismo. Estas ciudades compiten con otros destinos internacionales, destacando por su capacidad de atraer viajeros de todo el mundo. Algunas de las categorías en las que están nominadas incluyen Destino Cultural Líder, Destino Líder en Festivales y Eventos, Destino Líder de Reuniones y Conferencias, Destino Líder de Viajes de Negocios y Destino Líder para las Escapadas Urbanas. Este año también marca la primera nominación del Santuario de las Lajas como atracción turística líder, categoría en la que también figura el Parque Nacional Natural Tayrona, por supuesto. Ambos compiten con iconos turísticos como el desierto de Atacama en Chile y Machu Picchu en Perú, entre otros. Por su parte también hoteles, puertos, aeropuertos, centros de convenciones y agencia de viajes de Colombia también han sido reconocidos con nominaciones en esta edición de estos premios. El mejor aeropuerto de Sudamérica 2025, el Aeropuerto Internacional El Dorado. ¿Qué otra nominación? Al mejor puerto de cruceros de Sudamérica 2025, el Puerto de Cartagena. El mejor hotel boutique de Sudamérica, el Hotel 101 Park House en Colombia.
El mejor hotel de negocios de Sudamérica, el Hotel San Fernando Plaza de Medellín. El mejor hotel urbano de Sudamérica, el Hotel San Fernando Plaza de Medellín, Colombia. Y Sofitel Bogotá, Victoria Regia, Colombia. Mejor hotel de diseño de Sudamérica 2025, el Hotel Colombia, BOG Hotel Colombia y The Click Clack Hotel, Medellín, Colombia. En fin, mejor hotel con valoración patrimonial de Sudamérica, mejor suite de hotel de Sudamérica, la suite presidencial Botero en el Sofitel Legend, Santa Clara, Cartagena. Mejor hotel de lujo, mejor centro de convenciones, mejor operador turístico de Sudamérica. Ve acá, mejor centro de convenciones y conferencias de Sudamérica, Ágora Bogotá, Convention Center Colombia. Bueno, pues excelentes noticias, como decimos, las tomamos también aquí de la página de ProColombia. Una victoria de Colombia a nivel turístico. Decían, ¿no? ¿Y cuánto se ha hablado? ¿Cuánto se ha hablado? Porque los datos, el incremento de datos de viajeros es impresionante, sigue en manera ascendente. Yo hace los mesecitos que ya llevo de estar acá, lo dije y lo compartí con ustedes, impresionante, había más fila de turistas que de extranjeros que de los mismos colombianos, era impresionante. No avanzaba la fila, y avanzada era la de los colombianos. Increíble en ese viaje. Y por todo lado, en Cartagena, en Santa Marta también vi un crucero. Yo a veces pongo esa imagen en la intro. Un crucero que acababa de aparcar, sí, no sé cómo se dice, acababa de llegar pues, y lleno de turistas alemanes, Santa Marta. Y todos con una cara felices en pleno Santa Marta. Así que muy bien, con esa noticia buena queríamos comenzar el contenido, pero es que siempre se nos atraviesa algo. Y este segundo aperitivo, de verdad que lo deja uno, wow. Lo primero que tenemos que decir es, antes de leer esto, que no se nos olvide el 5586. Nos referimos a 55 senadores, 86 representantes a la Cámara, o 60, 90, o 65, 100, no sé, pero tenemos que llenar ese Congreso de gente decente. Y lo decimos por cosas como estas, ¿no? Mucho se ha hablado también de Mauricio Liscano, ¿no? El Mintic, que incluso recordamos que hasta evadió un debate de control político que le estaba citando Wilson Arias, precisamente con el tema del espectro electromagnético que utiliza esta derecha para atacar todo el tiempo a Gustavo Petro, y cómo se le dio a privados, incluso españoles, que están manejando esos canales, ¿no? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Muchos de esos medios son de Prisa. Prisa es acá de España. Entonces hay que recordar eso. Entonces, Carlos Caicedo, que hace rato no traíamos a Carlos Caicedo aquí al canal, pues Carlos Caicedo se manifiesta ante la última noticia, y fueron las declaraciones de Mauricio Liscano, que dice: vamos a acabar la paz total. Que ha sido un total fracaso. El exministro del gobierno, Gustavo Petro, asegura que una de sus prioridades como presidente sería cambiar el enfoque para alcanzar la paz, priorizando la seguridad. Vuelve y toca el tema de seguridad, ¿no? La palabra seguridad, más que el tema, la palabra seguridad. Ya sabemos entonces, obviamente. Y me pregunto yo, ¿quién vota a este tipo? ¿Quién vota a este personaje? Y cada día nos damos cuenta, ¿no? Como esos ministros que estaban ahí, que a ese Mauricio Liscano lo escuchamos muchas veces, incluso: presidente, para alcanzar la paz total es necesaria la conectividad, y hablaba y decía que él había pasado la fibra óptica, incluso varias veces Gustavo Petro tuvo que decirle: oiga, hermano, pero espere, que usted está hablando de una cosa, pero todavía no se tiene ni siquiera las bases para lo que usted está diciendo, la fibra óptica tenía que ver. En fin, varias veces lo vimos y varias veces lo escuchamos haciendo entonces campaña. Y poco a poco se van pelando el cobre, ¿no? Uy, qué grave esto, qué grave esto. Y entonces eso va a ser la constante, ¿no? Ahora la misma derecha utiliza
a los que estaban lo utiliza porque vea lo que está diciendo, eso que está buscando al utilizar esa palabra seguridad. El respaldo del Matarif, el respaldo de esa derecha, y ese tipo estaba encargado de las Mintic en el gobierno de Gustavo Petro, en el gobierno del cambio. Increíble. ¿Por qué? Pues por el 5586. Esa es la cuestión. Eso es. Y que días escuchábamos al ministro de Energía hablando de eso precisamente, recordando cómo Gustavo Bolívar molestaba y molestaba con el 5586, y vea, esto es grave. Se suma a la salida de los otros ministros, ministras también, que salen directico al portalucho ese cambio y a hablar del gobierno. ¿Por qué lo aceptó? ¿Por qué aceptaron el cargo? Para hacerle el daño al gobierno. Esto, aunque decimos nosotros, ¿quién le vota a este? Pero sí, obviamente los medios le dan eco a ese fracaso, según esta derecha, de la paz total. Increíble. Paz total también es lo que está ocurriendo en el Catatumbo. Eso es parte de la paz total. Y a mí no me vengan a decir que eso ha sido un fracaso. Eso es una transformación. Y queremos ver muchas más imágenes del Catatumbo, también en el Plateado y en el Cauca, en todas esas zonas del país. Pero triste la verdad. Y entonces, ahí donde viene Carlos Caicedo, vea lo que dice. Habló uno de los vampiros de la política. Chupó del gobierno que lo acogió con generosidad. Contrató a diestra y siniestra. Y ahora pretende desmarcarse como si nada. La incoherencia, deslealtad, desagradecimiento no solo son actos miserables, son también errores que el pueblo castiga con contundencia. La izquierda necesita firmeza, no oportunismo. Son las palabras de Carlos. Y he esperado a ver si de pronto Gustavo Petro toca este tema. Pero todo esto se da por el 5586. Y obviamente todos estos oportunistas, ¿no? ¿A qué fue que llegaron? A hacer su propia campaña. Y ahí Gustavo Petro otra vez tenía la razón. Agendas paralelas, ¿no? Triste eso. Pero ¿saben qué? No nos vamos a dejar con esas malas noticias, y yo quiero que mis contenidos sean solo buenas noticias. Vamos a seguir entonces por esa línea y nos vamos a esta gran noticia. Y tiene que ver, vamos a tomar a Mamertos 2.0, que este video ya lo hemos visto, pero vamos a tomar lo que dice Mamertos. Nos toca ver medios internacionales como DW, es un medio alemán, un medio en español de Alemania, para encontrar noticias positivas. Entonces eso es lo que yo quiero aquí, pues vea, DW, pues Colombia con C, ¿sí o no? De eso se trata. Entonces, sigamos con el post de Mamertos. Caficultores de nuestro país buscan nuevos mercados como el de China ante la incertidumbre de los aranceles de los Estados Unidos y el aumento récord en la producción nacional. Entonces nos parece buenísimo, y vean el video hecho. No podemos, temas ya saben ustedes, tenemos que respetar los lineamientos de la plataforma. Vemos el canal, vemos un video, entrevistas hechas en Colombia, la señora Gloria Almeida, profesora y caficultora colombiana. Escuchemos un poquito. Unos poquitos buenos. Y ver el resultado que todo nace desde el suelo. La finca recibió como beneficio el apoyo técnico para poder certificarse en distintos procesos, como el sello Rainforest, que le permite hacer café tipo exportación. ¿Ven? Café exportación. Entonces, Mamertos decía y hablaba de China, ¿no? China, por supuesto, ¿cuánta gente hay en China? Y hay muchos mercados, Europa, por supuesto, también. Acá el café colombiano es muy reconocido, eso sí no lo podemos negar. El café colombiano, incluso nosotros llegamos, a mí no me gusta
Uno llega aquí a España, oiga, y si pide un café en un bar, que no es un bar como el concepto que hay en Colombia de bar, sino digamos una cafetería. Entonces pides el café y te lo dan en un vaso. Y a mí, uy, nunca me cuadró eso, qué pena. Y eso a veces le molesta al señor. Le dice, oiga, señor, qué pena, ¿será que me lo puede dar en un pocillo? Entonces, ¿pocillo? ¿Qué es eso? ¿Pocillo? Ah, no, perdón, una taza. Si me lo puede dar en una taza. Entonces le dice, una vez le dije a uno, usted entiéndame, nosotros somos colombianos y el café se toma en pocillo, en taza. Y listo, entonces te lo traen. Y ya va varias gente, claro, es que no sé, se ve incluso hasta desagradable, me parece a mí ver un vaso de cristal, un café, no sé, no me cuadre, caliente, ¿no? Efectivamente, obviamente. Bueno, entonces, pues habla entonces acá Mamertos y dice, nuevos mercados como el de China, ante la incertidumbre de los aranceles de los Estados Unidos y el aumento récord, eso hay café, como hace rato no se veía en nuestro país. Y entonces la derecha dice, oiga, pero ¿cómo así que China? Muy buena la intención, dicen. Pero este es un nuevo desacierto. Los chinos no toman café, porque en sus gentes coexiste la cultura milenaria del té. Además, el café se lo compran a su vecino Vietnam, que vende bueno y barato. Nuestro producto no es competitivo allá. ¿Perdón? ¿Cómo así? Y efectivamente, China se ha convertido al café. La bebida se introdujo por primera vez en el gigante asiático a finales del siglo XIX. Entró en el radar de los consumidores a final de los 80 y en la actualidad Shanghái es la ciudad con más cafeterías del planeta. El café está conquistando los sentidos, es un artículo del diario El País. En la tierra donde el té ha reinado durante siglos, en China, en apenas 3 décadas, el café ha pasado de ser un producto que despertaba curiosidad a convertirse en una tendencia cada vez más establecida en la vida cotidiana de millones de personas. El boom de la cafeína ha estado impulsado especialmente por las generaciones Millennial y Z, más inclinadas a abrazar costumbres asociadas con Occidente, pero también en gran medida a la proliferación de franquicias a lo largo y ancho del país que han hecho que la cultura del café sea más asequible. Esta fiebre cafetera está transformando la gastronomía y el ocio de las grandes urbes, con cada vez más chinos explorando nuevos locales, sabores, algunos extremadamente audaces e incluso deleitándose en el arte del café de especialidad. Esta revolución ha propiciado que China, con sus más de 1.400 millones de potenciales consumidores, se esté perfilando como la nueva fuerza motriz de la industria global del café. El gigante asiático será el 6º mayor bebedor de café del planeta en la temporada 2023-2024, 4 puestos más arriba que en 2020. Y según estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el primero será la Unión Europea en su conjunto, seguido de Estados Unidos y Brasil. El año pasado la demanda se incrementó un 15% interanual, calcula la Organización Internacional del Café. Y el tamaño del mercado nacional superó los 800 millones de euros. De acuerdo con las proyecciones de la consulta iMedia, en 2025 alcanzarán casi los 130.000 millones, según pronostica la misma compañía. Quise traer este artículo del diario El País, pues respondiendo, ¿no?, al argumento de que el café tienen ahí al lado a Vietnam. Es que Vietnam es competidor no solo en China, es competidor a nivel mundial. Y con ese toca competir, por supuesto, de eso se trata, ¿no? Entonces, ¿que un monopolio de café? No. ¿Y será que Colombia no tiene con qué defenderse? No más, café de Colombia, listo. Esa marca está reposicionada. Y póngale al chino entonces a tomarse el café del vecino o el de Colombia. A ver, ¿qué elige? Entonces me parece una medida absolutamente mezquina por parte de esa derecha y un gran acierto que Colombia busque. ¿Cómo no? Y no solo café, tantas cosas. A los chinos, llévenle un lulo. A ver cómo se vuelven esos chinos locos con un lulo. Tanto que tenemos en nuestro país. Por aquí también como extraña un lulito, una lulada esas de las canchas panamericanas allá en Cali. Delicioso. Aquí ahorita con este calor, no se imaginan cómo sería el éxito. Entonces, me parece una gran medida, noticias positivas, noticias buenas, y nos vamos a ver entonces qué dijo Gustavo Petro. Café y cacao, excelsos e industrializados.
Son la alternativa para Colombia en los nuevos mercados. Las empresas familiares, ojalá cooperativizadas, son una manera institucional y productiva completamente diferente a la tradicional. Hay una manera diferente de organizarse y producir. La cooperativa cafetera puede ser la base de una nueva manera de entender la economía nacional. Hágame el favor y díganme ustedes, ¿esto no es cambio? ¿Esto no es manejar un país responsablemente? Y no es que somos aquí, uy, no, Petro, eso le ponemos un altar, no. Es que eso no está mal. Eso es ser presidente, carajo. ¿No? Tenemos que destacarlo, porque hasta ahora vemos acciones como estas. ¿Cuáles eran las acciones anteriormente? Todos agachados, no así, agachaditos. ¿Por qué? Una nueva forma de gobernar y sí se puede en medio de todo, en medio de los errores que también se han cometido, de los palos, de los obstáculos que hemos tenido que ir pasando para poder lograr cosas como esto, cosas como lo que acabamos de ver, que el turismo, que lo ha dicho Gustavo Petro, se burlaron. El aguacate, por ejemplo, otro. ¿Cómo se burlaron con el aguacate? Y ojalá aquí en Europa, que ya se ha entrado, que se conquiste este mercado europeo con aguacate, con mangos, con lulos, con una guanábana por aquí. No sé cómo será la llegada. Llega la pulpa, pero no sabe igual eso, por más de que las cosas no saben igual, no sé, por más de que se trate y muchas veces los productos, no sé, pero no tiene ese sabor de Colombia, pero un juguito de guanábana, hágame el bendito favor. Bueno, continuamos entonces con buenas noticias, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues más. Le entregamos 44.000 hectáreas de tierra en Guapi al Consejo Comunitario Negro, poder negro sobre el territorio. El Consejo Comunitario de Guapi celebra la restitución de 44.210 hectáreas de tierra. Tras 20 años de lucha, la tierra anhelada es por fin propiedad de las víctimas, un símbolo de su tenacidad. Esta decisión, expresada en la sentencia de restitución de tierras del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con enfoque étnico de Popayán, beneficia a 2.529 personas y 524 familias que pertenecen al Consejo Comunitario de Guapi Abajo. La restitución tiene que ver con volver a regresar, a restituir esas tierras que han sido despojadas en el marco del conflicto y la violencia. Es volverle a dar la esperanza a las comunidades, a las víctimas, para que vuelvan a restablecer y armonizar su vida económica, social, cultural y, por supuesto, también familiar y social, que son la esperanza que este pueblo colombiano ha colocado en este gobierno del cambio. Poder negro sobre el territorio, como dice Gustavo Petro. Qué buenos testimonios, qué lindo escuchar esto. 44.270 hectáreas exactamente, ¿no? Entregadas, recordamos, en Guapi al Consejo Comunitario Negro, tras 20 años de lucha. Esto no es cambio y me encanta, me emociona transmitir este tipo de noticias, me emociona muchísimo. Y así como nos emociona todo esto, nos ha tenido emocionados el tema del Catatumbo, y Gustavo Petro se ha manifestado también acerca del tema del Catatumbo. Por encima de cualquier criterio jurídico está el principio esencial del Estado: proteger la vida de sus conciudadanos. El plan Catatumbo continuará y sus fuentes de financiación serán las que nos dejen. No serán las mejores, pero se prioriza la vida humana. Y aquí hacemos un frenazo y nos vamos para Tibú a recordar esas palabras de Gustavo Petro. Aquí es el momento con lo de Gustavo Bolívar, lo que se está hablando precisamente de la financiación de todo ese plan Catatumbo. Escuchemos y recordemos estas palabras. Mucha gente, y quizás adelanto entonces mi intervención, mucha gente de oposición, de análisis, etcétera, periodistas, hasta del mismo liderazgo campesino, porque lo escuché en la última reunión que nos vimos, no me acuerdo si en Ocaña, en dónde fue, que decían que no debería haber conmoción interior. No solo por los hechos ya conocidos de asesinato y desplazamiento masivo
El 95% del desplazamiento que tenemos contado hasta este momento del año en Colombia es del Catatumbo. Aún hay gente desplazada, el retorno es difícil. Eso nos llevó a la declaratoria de conmoción interior. No es un capricho mío, sino que la prensa prejuiciadamente ve en cada acto mío como el intento de la dictadura, cuando quienes ejercen la dictadura son algunos contra nosotros. Conmoción interior entonces conjuga una serie de acciones militares financiadas que si no hubiéramos tenido la conmoción interior no la podemos financiar, porque el presupuesto fue decretado por mí mismo a principios de este año. Obviamente no se sabía lo que iba a pasar, que íbamos a saber que iba a entrar un grupo del tamaño que entró a matar campesinos. Y peor aún, al no estar presupuestado, pues simplemente no habría dinero para sostener ni la ofensiva militar. Incluso cuando lo pedimos en la ley de financiamiento el año pasado, pues el Congreso no lo aprobó, el señor mismo Cepeda no lo aprobó, lo sabotearon, de eso no hacen análisis. Luego, esto es un gobierno que se quedó sin los recursos necesarios y tuvo que aplazar gasto, que yo intenté que no tocara el pueblo, sino las partidas que van destinadas a otro tipo de menesteres que no son los derechos del pueblo. Eso no significa entonces que tenemos la plata para financiar las obras que el Catatumbo necesita tanto en el terreno social como en el terreno militar. Por eso decreté la conmoción interior. La conmoción interior es, el que lea la ley de conmoción de estados de excepción encontrará que lo que le permite al presidente a través de decretos sin pasar por el Congreso es nuevos tributos, impuestos, llámenle así, para financiar unas acciones que se necesitan para que el estado de conmoción, es decir, la violencia, cese o la superemos el pico de violencia que hubo indudablemente y aún hay. Eso es la conmoción interior. Si lo coloco en mis términos, no en los términos de los abogados, es una acción político-militar. Político porque es social, tiene que ver con reconocer que detrás del conflicto y la violencia hay unos problemas sociales, que sin resolverlos no resolvemos la violencia. Pero también es militar, porque no podemos dejar que la fuerza pública y sus armas simplemente miren abajo, bajen los fusiles y las jaurías entran a matar campesinos. La fuerza pública tiene que estar lista a defender los derechos y libertades del campesinado, cualesquiera que sean los pensamientos que hay en sus cabezas. Luego es una estrategia de dos tijeras. Ese mensaje que lo recordamos, que dio en Tibú, y también recordamos esa última parte, ¿no? La fuerza pública, porque también nos dejó bastante preocupados. ¿Qué hace la policía con armas antitanque? Eso lo tocamos ahora. Pero entonces continuemos con el post de Gustavo Petro en lo que es el plan Catatumbo. Recordamos las palabras, como la financiación la ha cortado la Corte Constitucional varias veces. Cualquier avance que se quiera hacer, pues ya sabemos cómo actúan estas cortes. Entonces, de acá, de este post, rescatamos lo que dice Gustavo Petro. Y es lo que nosotros queremos, ¿no? El plan Catatumbo continuará. Y sus fuentes de financiación serán las que nos dejen. No serán las mejores, pero se prioriza la vida humana. Pues ahí estamos viendo los avances. Toda esta semana anterior le hemos dado visibilidad a esas cosas buenas, positivas, que se están dando en nuestro país y en la zona del Catatumbo. Eso no lo pasan en esos medios y por eso, hola, voy feliz.
Siempre manejando el ritmo del video, vamos así, en manera ascendente, en manera positiva, iniciamos un nuevo mes, iniciamos una nueva semana, pero como siempre, ¡pah! Otro frenazo. Y por supuesto, tiene que ver con el post y con la denuncia que hizo Gustavo Petro. Volvemos a la pregunta que aquí también la hace Gustavo Petro, o la pregunta que hace Gustavo Petro más bien, ¿qué hace la policía con armas antitanque? Pues Gustavo Petro ha ampliado ese post y ahora Luz Marina Caro ayer me dijo y me escribió algo que me puso a pensar y tiene en ocasiones, pues, no sé, o sea, creo que tiene razón. Yo he sido uno de los que digo, oiga, qué llegadera tarde tan berraca, ¿no? Que si se dice a las 4, entonces llega a las 6, 7, 5. Pues muchas veces tendrá que ver con esto. Y ese es el comentario de Luz Marina. Ahora entendemos por qué a veces llega tarde. O casi siempre. Tiene una buena línea de investigación. Es lo que dice ella. Y entonces Gustavo Petro amplía el post y dice: estas son cosas que ya el pueblo colombiano debe saber. No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen. ¿Qué hace la policía con armas antitanque? Pero el tema es que no es la primera vez que se demeritan las amenazas por parte de policía y prensa. El atentado anunciado por el embajador de los Estados Unidos para el 20 de julio, que iba a ser realizado por francotiradores profesionales en la investigación posterior de la policía DIPOL, no se encontraron los francotiradores, sino una simple banda de microtráfico con pólvora negra. Creo que se acusó a un joven que nada tenía que ver, solo porque viajaba de Dubái. En general, la investigación de la CIA no es equivocada, pero no se le puso cuidado. Yo inicié con mis propios equipos la investigación. Los resultados son contrarios. 1. Después del fracaso en el atentado del 20 de julio, porque cambié el lugar de la marcha, se descubrieron, ¿recuerdan? Las volquetas, que iban a ser llenadas de explosivos guardadas en un barrio extremo de Bosa. Se llevaron a El Codito para ponerlas en la carretera a La Calera por donde pasaba. ¡Ojo! 2. Yo denuncié públicamente el atentado que adjudicamos a la zona del narcotráfico con sede en Abu Dhabi. Supimos de la introducción a Colombia de 2 misiles SAM-16 tierra-aire. Iban a ser usados en la COP16 en mi aterrizaje. Usé técnicas de clandestinidad y entré a Cali por otros métodos. Un fusil fue ubicado en la zona conocida como la de Los Paperos y fue rodeado por el ejército sin ubicarlo. Quisieron recoger camionetas para llenarlas de explosivos en una vía a donde yo llegara a la COP. Estuve en una casa de seguridad con escoltas independientes y nunca pudieron ubicar mis movimientos. Un grupo de Iván Mordisco puso retén para capturar camionetas de la carretera a Popayán, pero fue capturado por el ejército. Yo sé la ubicación exacta del grupo para su captura. Los misiles fueron llevados a la zona del Clan del Golfo entre Córdoba y Cartagena. Necesitan de condiciones especiales de temperatura. Ahora tenemos este nuevo dato que hay que investigar. La Junta del Narcotráfico tiene sede en los Emiratos Árabes Unidos y es una multinacional del narcotráfico, integrado por mafiosos de varias nacionalidades. En mi opinión, es la organización más poderosa del polvo blanco a escala mundial. Tiene fuertes relaciones con políticos, la fiscalía y entra en la policía.
Desde que presioné el cambio en la fiscalía, se decidió mi muerte. La fiscalía ha encubierto asesinatos de la Junta del Narcotráfico en Colombia, específicamente el asesinato del fiscal paraguayo Pechi. Cita a Gustavo Petro a RTBC Noticias. Fuentes de alta fidelidad han confirmado a RTBC que en febrero del presente año fue hallado un cohete antitanques ubicado en la calle Sexta, entre las carreras 24 y 25 de Bogotá, una de las vías de acceso a la Casa de Nariño por las que habitualmente transita nuestro presidente y la caravana presidencial. Gravísimo, gravísimo esto que está diciendo nuestro presidente, gravísimo. Y también nos pone a pensar que hasta dónde va a llegar esta gente para, según ellos, volver al poder. No lo van a lograr, no pasarán. Claro que eso depende de nosotros. Depende de nosotros. Y es así. Increíble que esto ocurra. Y entonces traigo acá a César José. Y miren lo que publica César José, @CésarSerpa. La pequeña y minoritaria élite tradicional que siempre ha manejado a este país, el llamado establecimiento, está bastante preocupada porque poco a poco y gracias a las redes sociales, el pueblo de base está despertando y se está dando cuenta de quiénes han sido los verdaderos e históricos culpables del subdesarrollo, la violencia y la baja calidad de vida que siempre hemos padecido en Colombia. Personajes oscuros como Uribe, Vargas Lleras, César Gaviria, Sarmiento Angulo, con ayuda de los poderosos medios de comunicación, aquí lo aplaudo, que son máquinas de confusión y engaño. Construyeron sus enormes fortunas, consiguieron el inmenso poder que tienen y aseguraron los injustos privilegios de los que siempre han gozado gracias a que lograron consolidar un sistema económico y político que les permitió acaparar, privatizar y monopolizar todos los servicios públicos del Estado. La salud, las pensiones, las licitaciones públicas, etc. Por todo lo anterior, es evidente que esa élite pequeña y minoritaria esté bastante preocupada, ya que nunca en la historia republicana de este país habían sentido amenazados sus intereses. Así que por eso el presidente Gustavo Petro tiene que cuidarse mucho. Y su pueblo tiene que cuidarlo también, porque son demasiados negocios y privilegios los que esta élite indolente, egoísta, mezquina, corrupta, mafiosa y asesina jamás permitirá que se los quiten. Cueste lo que cueste. Ojo con el 2026. Ojalá que en esta ocasión, en vez de dividirse aún más este país, como siempre ha pasado históricamente, por el contrario, ojalá los sectores, estratos y la mayoría de colombianos del común, por fin nos unamos alrededor de una causa común y entendamos que Colombia necesita modernizarse, superar tanta informalidad y desorden, salir del subdesarrollo económico y cultural, del caos, la zozobra, la incertidumbre y la desesperanza en la que hemos vivido los 100 años de soledad. Se lo digo yo, durante décadas, y que justamente ese caos es lo que más le ha convenido a la pequeña élite que siempre ha gobernado a este país. Porque ellos, para mantener su poder, necesitan caos, violencia, división, falta de educación y aprovecharse de la inocencia de la gente. Ya es hora de entender que como pueblo nos estamos jugando el todo por el todo para construir por fin un país más moderno, más incluyente, más justo, más competitivo, y eso solo lo podemos lograr unidos contra esa pequeña
y minoritaria élite, indolente, egoísta, mezquina, corrupta, mafiosa y asesina, que siempre nos ha estafado históricamente. Hágame el bendito favor, qué buen post el de César José. Veanlo, él es César José. Bueno, esa es la imagen que publica el hombre. Este espacio es para mi libertad de expresión. Como lo garantiza la Constitución Nacional, mi enfoque ideológico está resumido. Pues muy bien, me encantó ese mensaje. Y como vamos así en este ritmo ahora, pues creo que cae bien, cae muy bien, es verdad. Es lo que nos estamos jugando. Aquí decimos todos los frentes que tenemos abiertos, todos esos frentes. Pilas. Y la pregunta, ¿esta gente hasta dónde va a llegar para, según ellos, volver al poder? Todo lo resume en ese post que envió César. Muy bueno. Oiga, y así entonces, ya que vamos bien, llegamos a las ñapitas, por supuesto. Vamos a ver cómo nos va con las ñapitas, porque a veces las ñapitas también se nos vuelve una montaña rusa, ¿no? Entonces, pues comenzamos. La primer ñapita, el vendaje, el bonus track. Bienvenidos las personas que se han suscrito. Se ha movido bastante la estadística un poco este fin de semana. Gracias a los nuevos suscriptores. Entonces les decimos que aquí en Colombia con C siempre tenemos una ñapita. Siempre le damos el vendaje, ¿no? Como antes que usted pagaba 1.000 pesos y le daban 6 roscones o 6 panes, ¿no? Aquí le damos pues un poquito más de noticias, aparte de lo que usted ve en la miniatura. Entonces nos vamos con Carlos Mario Patiño. No, primero vamos a ver esto. Resulta que ayer el expresidente mexicano López Obrador votó en la primera elección de la rama judicial en la historia de México. Un ejemplo sobre cómo transformar con más democracia el secuestro a la justicia por parte de poderes fácticos sometidos a intereses privados, ¿no? Entonces ahí lo vemos a López Obrador, estaba ayer votando, entonces ayer se presentó en México esa elección del poder judicial por votación, ¿no? Eso en Colombia, ¿cómo sería de fabuloso? Pues saltó de una, saltó Humberto de la Calle. México vota hoy para elegir jueces. Un desastre, según este señor. Herencia de populista López Obrador. De la Calle también, qué asco. Ojalá no nos contagiemos de esa barbaridad. Al único que se le habría ocurrido esa idiotez en estos lares fue a Álvaro Gómez. ¿Qué dijo? Entonces le contesta Carlos Mario Patiño, dice, no, eso es mejor la forma que se eligen en Colombia, Humberto. Las altas cortes están nombradas por cooptación política. Un gran porcentaje de los jueces son provisionales nombrados por magistrados. La rama judicial colombiana es una gran clientela que hoy milita abiertamente en posiciones políticas. Muy buena la respuesta. Y es que de verdad, ¿cómo puede ser posible eso que ocurre en Colombia? Pues esto sería una gran solución. Hablan entonces del populismo de López Obrador, pero no habla de cómo están cooptadas las cortes, el Consejo de Estado, presuntamente, ¿no? Presuntamente. Eso es lo que queremos cambiar y por eso también hablamos acá muchas veces de constituyente, de esa reforma a ese poder judicial, a la reforma no, la transformación a la justicia es algo que se necesita. A mí en lo personal me parece muy bueno el tema de que se pueda elegir, sobre todo, pues que puede sonar absurdo, pero es que esa no es la parte es lo que ocurre o que ha ocurrido en países como México, igual que en Colombia. Todos poderes mafiosos allá metidos presuntamente, ¿no? Presuntamente. Allá en esas altas cortes y consejos y CNEs. O sea,
No, eso es normal, que por ejemplo el presidente del CNE, Consejo Nacional Electoral, esté acusado y que suene su nombre por allá en el juicio de Álvaro Uribe y no pasa nada. No, hombre, ¿qué va a pasar? Cártel de la Toga, vivito y coleando. Y no pasa nada. No, eso es una cloaca, presuntamente, lo que hay allá en ese Poder Judicial en Colombia. Así que nos parece muy bueno y vamos a ver qué repercusiones ha tenido y cómo funciona esto que están haciendo por primera vez en el país amigo, ¿no? En México. Un abrazo a México. Por allá también me escriben. De México he recibido mensajes y también desde Argentina he recibido mensajes. Muchas gracias de todo corazón a todas las personas que nos escriben. Bueno, siguiente ñapita. Oiga, Gabriel Boric llamó genocida al gobierno israelí y propondrá vetar importaciones desde colonias israelíes. Muy bien, compañero presidente Boric. Me encanta, me encanta. Oiga, ahora todos siguieron lo que hacía o lo que hizo. ¿Quién fue de los primeritos? Nuestro presi. Y digan, no, pero fue así. Y como me encantó, nos encantó a todos, que por fin nos pasamos al lado correcto de la historia. Si esa derecha estuviera gobernando, estábamos, imagínense ustedes, Colombia apoyando lo que estaba ocurriendo, lo que ha ocurrido y que siempre ha tenido el voto de Colombia, ¿no? Entonces sería Colombia, Argentina. Uy, no, Dios mío, gracias Dios, porque pudimos pasarnos al lado correcto de la historia y muchos han seguido. Por aquí no aprenden, por aquí hablan mucho. Presidentes europeos hablan mucho del territorio palestino, pero por debajo de cuerda nada de nada. No hay acciones contundentes como las que tomó nuestro presidente. Y aquí también se habla mucho de eso, bastante. Pasó Pedro Sánchez, que pasó gobierno de España. Por un lado un discurso y por el otro lado otras acciones, ¿no? Armas y todo eso. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Pues muy bien, el compañero Boric, que se suma entonces a otro presidente que sigue por los caminos, no lo decimos que siga los caminos de Petro, pero pues que ha tomado una buena decisión, así como también en su momento la tomó nuestro presidente Gustavo Petro en nombre de Colombia. Bueno, siguiente ñapita, y nos vamos precisamente con Gustavo Petro. Esta es la voz de mi hermano, Juan. Por caminos diferentes, algo peligrosos, busca lo mismo que yo busco. Criticado y calumniado, no tiene otro propósito que la paz. La paz no es inconstitucional, no es una equivocación, solo hay que ser tercos. La costumbre es matar, revolución es no hacerlo. Pues escuchemos al hermano de Gustavo Petro. Fuera de Colombia, los ojos fuera del mundo, del país nuestro, los ojos internacionales, visibilicen y sientan el dolor que ustedes han sentido, no para quedarnos en el dolor, sino para construir rutas, vías, para generar vida y riqueza en nuestros territorios, que es lo que necesitamos. Allá en el centro hay un gobierno, hay un presidente que está mirando cómo descubrimos esa paz perdida. Pero de alguna manera se encuentra solo. Y la paz no la puede construir él. La paz la tenemos que construir entre todos. Y esa es mi invitación, para que gente de Agua Azul, ustedes que son este primer laboratorio de paz, introduzcan en su ADN la necesidad de que tiene que ser así. Es nuestro único camino. Como decía Gandhi, es que no hay caminos para la paz. Nosotros somos el camino. Dejemos sacar esa luz de la verdad, del amor y de la vida, y dejemos para siempre esos derroteros que nos han llevado hasta la muerte, la violencia y la guerra. Bienvenidos a este primer foro, que es el foro de ustedes,
que es de ustedes para Colombia y para el mundo, y como lo mejor que hemos tenido son nuestros niños, el objetivo de este foro está centrado también en esa esperanza de vida que son los niños. Y la pregunta final, así como una pregunta al comienzo, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Nuestras tristes historias y memorias de dolor, o la capacidad de la grandeza del espíritu humano para reconciliarnos en el amor y en el perdón, que es la mejor enseñanza y el mejor ejemplo que podemos dejar a estas bellas generaciones de niños que nos cantaron hace unos momentos? Muchas gracias por haber escuchado y bienvenido al primer foro de paz internacional, de reconciliación y perdón. Gracias. Y miren este post de Flor Cadena. Conocí a Juan Fernando Petro y a su esposa. Me dejaron quedar en su hermosa casa en Cajicá. Ojo, no digo hermosa por extremo lujo, digo hermosa por agradable y acogedora, con un techo donde se ven en la noche las estrellas en su salón de meditación. Un hombre de pocas palabras, con quien también coincidimos en el apartamento de la madre de nuestro presidente, y hablamos sobre energías y cosas sobrenaturales. Gustavo Petro es de una familia amorosa. Su mamita me regaló una muñequita de la colección que tiene en su cuarto. Juan Fernando Petro, ante tantas calumnias, nunca salió a defenderse y tomó distancia. Hoy, su hermano, el presidente de la República, limpia su nombre, reconociendo también su lucha en la búsqueda de la paz. Significativo ese post, ¿no? Oiga, y hago un paréntesis acá, ese detalle, yo siempre lo he querido, mi sueño, un techo donde se puedan ver las estrellas toda la vida. Y una vez en Bucaramanga, en la Mesa de los Santos, una casa, una finca, que no sé si la alquilamos, bueno, allá terminé, a mí me encanta la Mesa de los Santos, Ruitoque, Bucaramanga y sus alrededores, eso es hermoso. Los que no lo conocen los invito. Y si pasas por Bucaramanga, péguese la rodadita a la Mesa de los Santos. ¡Ah! Eso es una bendición. Y entonces, en esa casa, así tomemos los cuadritos, ¿no? Entonces los cuadritos no tenían imagen. Eran solo el marco y un vidrio, ¿no? Y daba, entonces se veía, no había pared, pues, el vidrio era translúcido y se veía lo que había al otro lado. Y entonces varios así ubicados en una zona de la casa. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues resulta que al otro lado tiene una vista del cañón del Chicamocha. Entonces cada vez era un cuadro diferente. En el día, un cuadro, el atardecer era un cuadro, de donde lo miraras era otro cuadro, y wow, ustedes vieran qué ideota tan buena la que tuvo la persona que diseñó eso allá en la Mesa de los Santos. Por todo lado, entonces era espectacular. Si venías de un lado se veía un paisaje, si estabas de frente se veía otro, si estabas del lado de allá se veía otro, y así en varios puntos de la casa. Espectacular. Ahora que leí que tenía el techo trasluz, que podía ver en el techo, a través del techo, pues las estrellas, eso siempre me ha gustado. Y bueno, ustedes saben que ahí de vez en cuando meto la cucharada, ¿no? Sigamos entonces con las ñapitas, y ojo, es que nos vamos, ojo, pilas. Wilson Arias. ¿Recuerdan a Jairo Ángel, aquel trabajador que hizo la denuncia de explotación en la red de tiendas de Uno? ¿Lo recuerdan? Pues recordemos. Compañero Wilson, usted y yo estamos de acuerdo que si el empleador es sorprendido violentando los derechos laborales, debe ser sancionado, debe ser por lo menos que se le abra una investigación. Pero, ¿qué pasa? En de Uno, un asistente de ventas tiene un básico cercano a 1.800.000 y ese asistente de ventas tiene que cumplir múltiples tareas: surtir las estanterías, barrer, trapear, lavar los baños, organizar el aforo. ¿Qué es el aforo? Lo que se devuelve al centro de abastecimiento, como canastas y cartón y demás, estivas y todo este tipo de elementos que hay que devolverlos al centro de abastecimiento, repito. Asimismo, deben de atender la caja registradora, deben de atender los clientes y cumplir con el papel de seguridad, porque la compañía no paga seguridad privada. Y nos hemos encontrado trabajadores con 11, 12 horas de trabajo y los conductores hasta con 14 horas. Entonces son múltiples de tareas
que tiene que hacer una sola persona. Pero entonces con D1 no pasa absolutamente nada. Es una empresa, como usted mismo lo sabe, compañero Wilson, de empresarios muy reconocidos y que seguramente financian campañas y demás, y por eso entonces se hacen el de la vista gorda. Yo invito a senadoras, senadores, representantes a la Cámara, de hecho a los periodistas, para que visiten las tiendas y se den de cuenta de la realidad. Aquí el sindicato Sin Trae Uno no está diciendo algo que desconoce, estamos hablando de la realidad que nos encontramos todos los días en el terreno cuando visitamos a nuestros compañeros. Entonces, es eso, compañero Wilson. Desafortunadamente no le ponen la mirada a una empresa que se pasa por encima de los derechos de los trabajadores. Esa fue la denuncia, la recordamos, ¿no? Jairo Ángel. Y decía Jairo que ojalá que fueran al D1, y yo el día que hice el video tratando este tema, conté que yo me metí al D1 y a Lara, y es que hay otra tienda que no me acuerdo cómo es que se llama, que el logo es moradito. Pero a todas esas me metí y si es verdad, y muchas veces yo era de los últimos que llegaron y la chica, una limpiando, la otra acá cargando y ella misma era la que le decía a uno cuando entraba, hola, bienvenidos, bienvenidos, a pesar de que estaba atendiendo te decía bienvenidos, bienvenidos, y era todos, y cumplen aparte las funciones de seguridad. Y D1 no solamente en Bogotá, en Cali, en todo lado, incluso decía yo, oiga, estos D1 acabaron en muchas partes con las tiendas de barrio, ¿no? El D1 y el otro es el Oxxo, ¿no? Oxxo, que están abiertos 24 horas, pues eso sí a veces salvan la patria, ¿no? Entonces ya sabe uno, bueno, yo digo, ya al Oxxo es que me toca pagar más, ¿no? Eso sí ya es de cada uno, pero sí, también pasa mucho el tema de la tiendita de barrio. Ahí en Bogotá, recuerdo, ahí a la vuelta encontré una donde comprar el pedacito de queso y qué delicia. Qué bueno, las tienditas de barrio que también han estado en la mente de nuestro presidente y en la vista de nuestro presidente, proponiéndole soluciones a este grande sector, porque son muchas las tienditas de barrio. Y en Bucaramanga, por ejemplo, en una cuadra, bueno, en todo el país, pero hablo de Bucaramanga, en una cuadra, 4 o 5 tiendas, ¿no? Ahora el D1 ha acabado con todas las tienditas. Y sabe uno, ¿no? Esas tienditas daban para pagar universidades, esas tienditas daban para pagar los estudios, para salir adelante, familias enteras. Con el tema de la tienda, que la ganancia es muy poca, pero pues ahí se daban a gente como la Guerrea. Yo tuve un mini supermercado por allá hace muchos años y Ave María, también eso, la ganancia era muy poca, eso lo que daba ganancia era la cerveza y aguantar ese borracherío ahí los sábados o los partidos, bueno, hay que tener tela, ¿no? Hay que tener leña para eso. Pero bueno, entonces ahí quedamos con el testimonio de Jairo Ángel, lo que ocurre en los D1. Dice Wilson Arias, hoy el poderoso grupo Santo Domingo a través de D1 lo persigue. Invito a rodear a Jairo Ángel y a su sindicato para contener la persecución y la superexplotación en el D1. Pues compartamos y escuchemos al senador Wilson, hágame el favor, para estas a nadie, ¿no? A Wilson Arias. Hola, sobre la persecución en D1. Hace 4 días desplegué en redes sociales una denuncia del presidente nacional del sindicato de D1, Jairo Ángel Ciro Arcila, sobre las condiciones de trabajo de sus compañeros. En respuesta, con fecha 30 de mayo, el director jurídico de D1, Luis Felipe Rincón Sterling, le dirige una comunicación amenazante en la que le acusa de un actuar que califica como difamatorio y de arriesgar información confidencial de la empresa, lo cual, comillas, puede acarrear consecuencias legales de índole penal, cierra comillas. En lugar de proteger su buen nombre cumpliendo con los derechos laborales de los trabajadores y de tener una actitud de autocrítica y de compromiso en mejorar las relaciones laborales, la empresa D1 a través de su director jurídico podría estar rayando, ella sí, distintos códigos, pues la interferencia de la actividad sindical sí puede constituir un delito castigado por la ley colombiana. Y Jairo Ángel actúa en este caso como presidente del sindicato. Pero más de fondo, ¿qué es lo que está ocurriendo en este y en otros varios conflictos laborales similares? Les recuerdo lo que el padre de la economía clásica, Adam Smith, decía:
comillas, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés, cierra comillas. Es cierto, para producir, el empresario combina y explota factores de producción, el capital, maquinaria, equipos, tecnología, el trabajo a cargo de un trabajador que aplica su esfuerzo humano, físico o intelectual a la producción, y la tierra, es decir, los bienes de la naturaleza de distintos tipos. Al decir de Adam Smith, es a través del egoísmo y de la búsqueda de su propio interés individual que, al usar óptima e intensamente esos factores de producción, el capitalista, llámese D1 o Grupo Santo Domingo, o Ardila Luble o Gilinski o el Grupo Corona, produce bienes y servicios que ofrece a la venta y satisface de ese modo las necesidades de la sociedad. Atraído por lograr la mayor explotación de la fuerza de trabajo que pone a su disposición el trabajador, llámese Jairo Ángel, Carlos, Pablo, María, Paola o Claudia, el empleador con alguna frecuencia viola los códigos, las leyes y la institucionalidad laboral creada para contener ese egoísmo capitalista, para proteger al trabajador, que es la parte más débil en esa relación laboral, para procurar la justicia laboral, la compensación social, la redistribución de una parte de la riqueza que él mismo, el trabajador, ha creado. En este caso, el Grupo Santo Domingo tiene precisamente en D1 uno de sus más grandes y prósperos negocios. Pero, además, es dueño de un emporio económico que abarca el transporte, el entretenimiento y los medios de comunicación, como El Espectador, Blue Radio y Caracol Televisión. Estos últimos, con mucha frecuencia, sacan o silencian noticias, hacen comentarios, promocionan puntos de vista favorables al statu quo, desbalancean la información para que no cambie ese estado de cosas. El Congreso de la República, financiado por esos mismos poderosos, complementa la obra de cuidar aquellos intereses de esos mismos poderosos y a veces, por desgracia del país, las altas cortes de la rama judicial obran en similar sentido. Invito a rodear a Jairo Ángel, al Sindicato Nacional de D1 y los invito a acompañar también la consulta popular para reivindicar los derechos de los trabajadores colombianos. Volveré nuevamente. Ahí está un ejemplo de lo que se necesita y de lo que es urgente esa reforma laboral, ¿no? Esa transformación al sistema laboral en Colombia y cómo se necesita urgentemente, ¿no? Pues no comprar en ese D1, no comprar en D1, pónganse a hacer cuentas y verá que yo lo hice, yo hice el ejercicio y me pasó, por ejemplo, con el yogur. A mí me encanta el yogur, a mi hijo también le encanta el yogur y hoy me compro los yogures, entonces que las bolsitas, me gustan esas bolsitas, las de Frescaleche me encantan, ya lo había contado. Esas bolsitas de Frescaleche es el mejor yogur, a mi parecer. Ese yogo me parece muy aguado, bueno, en fin. El de Colanta también es cheverongo. Entonces que la bolsita es de yogur, entonces vi allá las bolsitas de yogur, entonces pues en la casa cogemos y en vez de comérnosla así, chupárnosla así, pues la echamos en un vaso, ¿no? Entonces el vasito para mi hijo, el vasito para mí, listo. Tomamos el yogur, y listo. Después cuando voy a lavar los vasos, oiga, qué problema para sacarle el yogur del vaso. Eso se quedó pegado, me tocó dejarlos en remojo los vasos para lavar un simple yogur que me había tomado. Entonces dije yo, oiga, esto por acá adentro no debe hacer como muy bien, ¿no? Y la diferencia era 1.000 y algo de pesos, que son 1.000 pesos, claro, uno dice, pero la salud también. Así pasa aquí. Aquí en España ustedes eran los supermercados, entonces el supermercado bueno es el Carrefour, ¿no? Por decir como un éxito allá en Colombia o algo así, que venden las marcas, ¿no? Las diferentes marcas. La plaza de mercado, pues acá el concepto de plaza es totalmente diferente, pero pues también se recurre. Mi esposa, por ejemplo, ya va a uno, vamos a otro, y el mercado se hace en varios puntos. La carne donde el marroquí, el pollo donde el no sé qué, la fruta es de Pakistán, así es. Y el supermercado, uno de los supermercados es atendido por venezolanos, el administrador es venezolano, en fin. Eso es una multicultura y después vas al Carrefour, que hay uno por ahí, entonces allá españoles, ¿no? Así es la compra. Pero entonces pasa que los supermercados, muchos de esos supermercados, por lo menos el Carrefour, que son pequeños, no el gran Carrefour, sino algunos Carrefour que llaman Carrefour Express, ¿no? Vas a ver tú, y todos los productos son de segundas marcas,
y hay una exigencia de la Comunidad Europea que tiene que marcar como con una especie de arco iris A, B, C, D, E, la cantidad de basura que tiene esa comida que te estás consumiendo, ¿no? Entonces, coges y miras tú, todos los productos de ese supermercado, todos tienen el arco iris. Todos tienen el arco iris, A o B, cada vez A un poquito, B menos poquito, C menos poquito, no, más, D o más, todo es ascendente, ¿no? A poquito, B un poquito más, Z, listo. Eso quiere decir que eso es basura, que eso no es comida buena, prácticamente, ¿no? Está ligada, llamémoslo así. Y entonces, ¿cómo así? Y ves productos de los niños, las galletas y todo eso, A, B, C, D, así como en Colombia ve uno también que casi todos los productos en exceso de azúcares, cada vez que cogía una bolsa y, uy, ¿cómo muestre? Todos y miraba, todos exceso de azúcares, exceso de no sé qué, exceso de tal, exceso de, no basura en esos sitios, ¿ah? De verdad. Pero entonces, pues a resurgir la tiendita de barrio, todo revolucionario, pero sí que va, eso es de uno y mire que como terminan tratando a los trabajadores. Y hagamos el ejercicio de entrar y darnos cuenta dónde está el celador, o si es la chica la que te dice, bienvenido, es la misma que está pendiente que no la roben, es la misma que si los llegan a robar, me imagino que les descontarán por derecha, porque esa gente no pierde nada, ¿no? Y ya sabiendo quiénes son los propietarios. Yo no sabía, la verdad, he de decirlo. No tenía ni idea, yo las de uno casi no las había visto el Oxxo, pero el Oxxo sí sé que es de mexicanos, pero el de uno no tenía ni idea que era de Santo Domingo. Ah, no, entonces fuera de uno a comprar a la tienda, a la plaza de mercado, ¿no? Digo, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Ya vamos llegando al final de este contenido y esta noticia. 164 capturados. ¿Cómo? 164. Mega operación del Gaula de la policía en 11 departamentos, 5 ciudades del país, golpea de frente el secuestro, la extorsión y el crimen organizado. Oiga, 164 lo publica el ministro Pedro Sánchez. Mi reconocimiento total a nuestros héroes del Gaula de la policía y a la Policía Colombia, a cada ciudadano que confía, denuncia y apoya. Gracias a ustedes, la seguridad avanza. Entre los capturados, 27 integrantes del Clan del Golfo, 4 del Estado Mayor Central, 12 de grupos delincuenciales organizados, 127 delincuentes comunes. La operación también arrojó 2 apresiones, 4 imputaciones, 1 extinción de dominio. Durante el procedimiento, una persona que atacó a los informados fue neutralizada. La ley se respeta y se hace cumplir. Se incautaron armas, 18, 108 equipos de comunicación, motocicletas, vehículos, munición y hasta estupefacientes. Cada elemento retirado es una herramienta menos al servicio del delito, gracias a la labor incansable del Gaula de la policía. En lo ocurrido del 2025 se ha evitado el pago de más de 206 mil millones de pesos en extorsión. Ese dinero hoy está donde debe estar, en manos, en el bolsillito de la gente, por supuesto, de la gente trabajadora, no en manos de esos bandidos. Este es el resultado de una política de seguridad integral y ofensiva estratégica, donde la fuerza pública llega con todo su poder legal para proteger a las víctimas, cerrar el paso a los criminales, recuperar la confianza de los colombianos. 164. Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen contra el terrorismo. 323-273-4707. Ustedes están viendo ahí los números. Contra el crimen. 314-358-7212. Línea 107, Gaula 147 y 165. Dice ahí, absoluta reserva. Los buenos somos más. Vean esta ñapa, la siguiente. Ay, Gonzalo Guillén, Dios mío. Lápidas, el ubérrimo. ¿Cómo les parece? El testigos, 50% de descuento. Es decir, que me cogió. Perdón, es que había visto no me había pillado bien el testigo 50%, solo había visto el lápidas, el ubérrimo, pero esto es testigo 50%.
Ay, Dios. Esto es como por allá por la... Me recuerda a los de la 26, al frente del cementerio central, que hacían la broma, esa broma de también caerás. ¿Se recuerdan? La moto, eso era viejo, los de Canitas. La moto todavía, no, también caerás lo pasan, es en la madrugada todavía, ¿no? Por ahí lo vi un día trasnochado allá en Colombia con ese jet lag, es que también caerás todavía. El esqueleto que pasaba en una moto por el cementerio central en la noche, uy, qué susto. Lápidas, ¿cómo les parece esto? Lápidas eruérrimo. Bueno, llegamos así entonces al final de este contenido y como estamos con buenas noticias y aquí nos encantan las noticias buenas y a nosotros nos gusta el deporte y a nosotros nos gusta la Fórmula 1 y somos, es más, yo digo que Juan Pablo Montoya para mí, comentario de pronto que eso se van a lanzar, para mí Juan Pablo Montoya es el mejor deportista de Colombia en la historia. Discúlpenme ustedes que la Fórmula 1 es un deporte elitista, que Juan Pablo no me interesa cómo es de duro poder llegar a la Fórmula 1, cómo ese himno de Colombia sonaba gracias a Juan Pablo Montoya y cómo en la parte del deporte Colombia por Montoya tiene un reconocimiento muy grande, muy grande. A Montoya lo quieren mucho y la gente respeta. He escuchado hasta testimonios de polacos. Un polaco, lo primero que me dijo, oh, tú Colombia o Montoya. Muy como Montoya, vean, en Polonia. Entonces, pues, ¿por qué traigo a Juan Pablo Montoya? Porque el hijo ya ha hecho 2 podios. Sebastián Montoya con la bandera de Colombia. Ahí lo vemos. Ahí vemos la imagen, esta es de F1 Latam, vemos la imagen, aquí ven a Sebastián Montoya, a Sebastián recordándonos a Juan Pablo Montoya, ver esa bandera en el podio, en la Fórmula 2 en Barcelona, es una gran noticia, noticia deportiva. También recordamos que hace 8 días hizo también podio en Mónaco, una carrera de locos, una carrera que hizo, era un fraude, allá también hay unas mafias terribles, pero... ahí pudo salvar su tercera posición y entonces también son 2 podios consecutivos y con eso queremos cerrar esta noticia porque aquí somos amantes de la Fórmula 1, nos encanta la Fórmula 1, ahí vemos la foto, vea, a Juan Pablo Montoya, hombre, claro, ya el pelo blanco y ahí vemos a Sebastián, eso es el premio en Mónaco, esto lo tomamos de la SAN, ahí vemos a Sebastián y Juan Pablo Montoya. Nos alegra mucho porque, por supuesto, escuchar ese himno, ver la bandera de Colombia en los podios en diferentes países, eso para mí es importante. Me gusta muchísimo y ojalá, como amante de la Fórmula 1, ojalá Sebastián siga por este camino, lo está haciendo bien, está en un equipo que este año está trabajando perfecto y aparte tuvo también una excelente noticia. Ahora es representado por la A14, que es la agencia de Fernando Alonso, agencia de pilotos. Entonces Fernando Alonso tiene su agencia y por lo menos hay un piloto, Bortoleto, es un piloto jovencísimo que llegó a la Fórmula 1 de Brasil. A la Fórmula 1 siempre le ha interesado tener pilotos brasileños, pues gracias a al trabajo del muchacho primero que todo, ¿no? A las manitas del niño. Y el trabajo, pues que ahí también hay que meter palanca, pues con Fernando Alonso lograron que hiciera parte del nuevo equipo de Fórmula 1 que es Audi. Entonces, pues buena suerte y seguiremos apoyando a Sebastián. Me perdonan ustedes los que digan, oiga, pero ¿qué tiene que ver aquí Fórmula 1 con lo que estamos hablando y Gustavo Petro y todo, tal? Porque son buenas noticias y porque Colombia con C también es un magazine virtual y porque les decimos entonces que con esa buena noticia cerramos el video el día de hoy. Bueno, el primero. Vamos a ver cómo nos va. Tengo que acondicionar esto, he de decirles. Aquí estaré a 40 grados. Eso por acá me saltan semáforos, estoy sudando, tengo un ventilador acá que me hace mucho ruido. El aire acondicionado hacía un ruido terrible y no pude. Entonces ando con uno pequeño acá. Tengo que acondicionar esto porque esto va para más y apenas estamos entrando a junio y no me imagino cómo será el mes que viene y todavía nos quedamos un poquito acá. Entonces tengo que hacerlo porque seguro que estoy asfixiado. Estoy revisando la cuenta de Gustavo Petro, no encuentro más hasta el momento. Entonces cerramos aquí el video, este primer video por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Abrazo ancestrales desde la distancia y como siempre millones de gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes, a todas las personas que se toman un tiempo de escribirnos, de enviarnos un mensaje, de enviarnos un saludo, de decirnos incluso
Ah, llegué tarde, tan linda. Muchas gracias. Hoy quiero saludar a Aleida Tavares y me encantó ese mensaje de Aleida. Yo soy Colombia con C. Gracias, Aleida. Muchas gracias de verdad. A Luz Marina Cascaro. Luz Marina fue la que nos hizo entender. Ahora nos hizo caer en cuenta. ¿Por qué Gustavo Petro llega tarde? Porque por todo lado hasta francotiradores. Entonces no, que llega a las 4 de la tarde. No, lo jodió. Llegó a las 7 o tal. Bueno. Eso lo entendemos y le agradecemos también a Luz Marina su opinión. A Ernesto Cabrera, a Mari Vargas, a Flores Miro Víquez. Flores Miro, muchísimas gracias como siempre. Gracias por tu fidelidad. A Claver Suárez, a Ivonne Borges, a Luz Marina Castro, millones, trillones de bendiciones para ti, Luz Marina. Muchas gracias por ese mensaje. Gustavo Amaya, a Aicardo Cubides, gracias Aicardo. Flor Ramírez, a Zenilda Herrera, a Lucía Tarapuez, Lucía, gracias por tu mensaje. A Elena Cano, a Hernán Heredia también, muchísimas gracias. A Mari J6Q4, así me aparece. Mari, muchas gracias, espero que recibas el mensaje. Jairo Montalvo también, muchísimas gracias. A Marbella Leighton, muchísimas gracias, no sé si estés por acá, por España. Jairo Montalvo, Yayo, querido Yayo, muchas gracias de verdad por tu mensaje. Y a Miriam Riascos, muchísimas gracias a ellos, a todos los que nos escriben, los que nos nombren. Discúlpenme ustedes, es a veces muy difícil contestarlos todos, pero se los agradezco en el alma y trataré y me pondré también en la tarea de contestar mensajes. Y más que contestarlos con el corazoncito, a mí me gusta es nombrarlos por acá, porque gracias a ustedes hemos llegado a donde estamos y queremos seguir avanzando, queremos seguir que nuestro trabajo llegue a más y más personas, es lo que hacemos, pues, y por supuesto aspiramos a que sea así. Entonces los invitamos a las personas que nos han suscrito al canal, pues que lo hagan. Recuerden, aquí en Colombia con C, vea, hoy me salió el video bonito, como quiero, como me gusta, noticias positivas, que la cabal y que el palo y que el no sé qué tal, no. Hay muchas cosas positivas y tenemos en este momento más que nunca es unirnos, hacer una piña, como dicen acá en España, con Gustavo Petro y con todos los ataques y todas esas amenazas gravísimas que hay y que ha denunciado en las últimas horas. Bueno, ya, no más, bla. Abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, millones y millones de gracias a todos ustedes, miles y miles de bendiciones. Nos vemos en la próxima. ¿Ya se suscribieron? Compartan, campanita y todo eso que en todos los canales aquí en la plataforma pues se les dice y es que es importante. Chao. Gracias. Mira. Colombia con C, magazine virtual.